Básicamente estamos en una situación de continuación de lo que quedó sin concluir. Esto, a estas alturas, es ya algo incuestionable. La Segunda Guerra Mundial no fue el fin de las guerras, no fue el fin de las confrontaciones, casi diríamos que suicidas realmente, a nivel humano, sino que fue solo el fin, sí, pero de un capítulo, el cual, digamos que ya tenía dentro de sí el siguiente capítulo. La cuestión giraba en torno a lo que siempre decimos en este canal, relacionado con la cuestión de la isla del mundo y que digamos que tiene derivaciones importantes, como por ejemplo la cuestión de la amenaza comunista o el peligro rojo, también el peligro amarillo y desde luego el peligro islámico. Todos esos peligros, digamos, orbitan siempre en torno a ese belicismo intrínseco del proyecto moderno, del proyecto occidental moderno. Entonces, contra esto se suele arguir, ¿verdad?, que bueno, siempre hubo guerras en la humanidad, los seres humanos siempre se mataron entre ellos, etcétera, etcétera. Por supuesto, es cierto, pero no de manera industrial, no de manera sistemática. Y lo que es más importante, no a raíz o como razón de ser, razón intrínseca, causa incluso, digamos que con motivaciones raciales, de supremacismo, de exterminio del otro. Todas esas cuestiones son específicamente modernas. Son cuestiones específicamente modernas. Nos guste o no, esa es la realidad. Todos somos modernos, claro que sí, y no todos los modernos actuales están de acuerdo con eso. Desde luego que también. Pero hay que entender que los principios o fundamentos mismos del proyecto moderno, pongamos por caso el proyecto europeo, el de la Unión Europea actual, es ese. Sí, la palabrería es toda muy bonita, pero vamos a ir viendo cómo esa palabrería no se corresponde con los hechos, con lo que al final se acaba llevando a cabo. Vamos a verlo. Empezamos con Martianov, que como siempre trae notas muy interesantes y siempre al punto, ¿verdad? Entonces hace sus chistes habituales y se pregunta si el vicecanciller alemán, Habeck, es en fin, una persona con pocas luces, vamos a dejarlo así. Y entonces hace una reflexión muy interesante. Dice que los chinos solo van a estar dispuestos a hablar con aquellos que detentan el poder real, el auténtico poder. Y eso no tiene nada que ver con Alemania o con sus líderes actuales. Aparte, se habla de toda la cuestión vinculada a que, bueno, la verdad es que no es un secreto, sencillamente no se airea, pero realmente no es un secreto. Varios miembros del actual gobierno alemán tienen vínculos familiares con aquellos que gobernaban cuando el señor del bigotito, digamos que llevó a cabo su proyecto europeo, incluso mundial, con base en Alemania. Entonces, en el caso de Habeck, aquí se habla de cómo efectivamente su abuelo, fíjense qué cercano, su abuelo, bueno, formaba parte integrante de aquel establishment alemán de la época de entreguerras y años 40. Este es un detalle. Y ya el propio Martianov nos habla de von der Leyen, la cual supuestamente va a ser elegida como la mandamás de la Unión Europea para los próximos años. Von der Leyen también tiene vínculos y von der Leyen además fue ministro en el gobierno alemán y además tiene cuentas pendientes por corrupción. Siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre las mismas cuestiones. Entonces, Martianov concluye, ¿verdad?, que las élites alemanas odian a Rusia, lo cual es cierto, pero cabe explicarlo correctamente. Es decir, ¿por qué odian a Rusia? ¿Qué es lo que exactamente odian de Rusia? ¿Y cómo se encuadra todo este rompecabezas? Vamos a ir viéndolo. Empezamos con una efeméride. El 22 de junio, ayer mismo, de 1941, se produjo el ataque alemán sobre Rusia. 22 de junio de 1941.
Las fuerzas del eje invadían la Unión Soviética. Y entonces tenemos aquí a Churchill diciendo a las 4 de la mañana, a las 4 de esta mañana, perdón, casi lo decimos, a las 4 de esta mañana el señor del bigotito ha atacado e invadido Rusia. Son las formalidades, o tiene todas las trazas de la perfidia. Y desde luego Churchill conocía de la perfidia, puesto que, de hecho, a su país siempre se le llamó, bueno, desde hace mucho tiempo, la pérfida Albión. Fueron observadas todas las técnicas de la perfidia. Entonces, el tratado de no agresión fue violado. Recuerden que se firmó un tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, el famoso Ribbentrop-Molotov. Bueno, sea como sea, aquí tenemos una muestra de cómo Churchill ve la cuestión y entonces, acto seguido, vamos a ver, bueno, de hecho ya se veía en este propio párrafo, que efectivamente dice que no se llevó a cabo ninguna declaración de guerra. Este es el punto. Este es el punto que hay que tener en cuenta. Entonces, hemos acabado de decir cómo el propio Martianov nos sugería que ciertos líderes alemanes odian a Rusia. Hemos visto también, nada más empezar, cómo efectivamente, digamos que toda la construcción del proyecto moderno implica el peligro rojo, el peligro amarillo, el peligro islámico. Y ahora, paso a paso, vamos a ir trazando la situación actual, ¿vale? Empezamos por esta cuestión. No se llevó a cabo una declaración de guerra. Sencillamente las tropas alemanas entraron y ya en un momento dado fue el embajador alemán el que notificó al ministro de Exteriores soviético que, bueno, que había empezado la guerra. Así sin más. Tengamos en cuenta ahora, aquí lo tenemos, antes de ponernos con esta otra efeméride, tengamos en cuenta que actualmente tampoco se declaran las guerras, se hacen actos de guerra. Por ejemplo, la destrucción del Nord Stream fue un acto de guerra, entre otros, contra Rusia. Sin embargo, no se declara. Los tratos que tendrían que, digamos, que vincularse, o según los cuales los estados tendrían que vincularse entre sí, no se llevan a cabo bajo un derecho auténtico, un derecho internacional, sino según el interés de cada cual, y la palabra se mantiene o no según el caso. Ahora pensemos por un momento qué es lo que ha ocurrido en torno a Rusia y a la cuestión ucraniana. Y aquí tenemos una nota que viene al caso. La rescatamos ahora mismo. Este señor, este David Stockman, antes de enfangarse en ciertas cuestiones ideológicas, dice 3 puntos que son muy ciertos, muy a tener en cuenta y que permiten entender este embrollo. Entonces dice que alguien debería contarle a las élites europeas acerca de lo que está pasando. Y entonces, básicamente dicen que los rusos y Putin, básicamente el plan, ¿no?, contra los rusos y Putin, tiene unos fundamentos patéticos. Entonces dice, ¿por qué? Dice, no está justificado, es decir, no está justificada la agresión contra Rusia. En este caso podemos hablar sin duda de agresión diplomática, pero también militar en Ucrania. Entonces dice, los rusos no tienen ninguna intención expansionista o imperial, no se ha podido demostrar nada de eso. Insistimos, para los que puedan ser nuevos en el canal, la intervención rusa en Ucrania se llevó a cabo conforme a la resolución 2202 de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual a su vez, digamos que ponía en práctica los acuerdos de Minsk, es decir, la necesidad de responder a la cláusula responsabilidad de proteger de la propia ONU, instaurada por el propio Estados Unidos. Y según esa cláusula, según esa resolución y en base a los acuerdos de Minsk, los cuales no se estaban cumpliendo, fue la razón por la que Rusia lanzó su operación militar especial. Por eso, de hecho, la llamaron así. Entonces, no estamos ante una agresión. Puede gustarnos más, puede gustarnos menos, podemos estar más de acuerdo, podemos estar menos de acuerdo, pero lo cierto es que según el derecho internacional no tenemos una agresión, sino que tenemos, insistimos, algo totalmente con arreglo a la ley.
Nos guste o no, esa es la realidad. Entonces este señor dice, y es verdad, que no hay ninguna prueba de que Rusia pretenda expandirse o tenga un proyecto imperial. El segundo punto que nos dice es que el conflicto ruso-ucraniano no es asunto europeo, debido a que no tiene nada que ver, es decir, es una cuestión territorial y de guerra civil dentro de Ucrania, y no tiene nada que ver con, digamos, el proyecto europeo, la Unión Europea o estas cuestiones. Ténganlo en cuenta porque lo estamos diciendo aquí una y otra vez. ¿Por qué razón se lanza una adhesión express para Ucrania y Moldavia? Además, Moldavia también forma parte de este tipo de problemas territoriales internos de ellos y de cuestiones de guerras civiles, en el caso ucraniano, en el caso moldavo, afortunadamente no. Es decir, ¿quién es el expansionista aquí? Y ese es el punto. Churchill hablaba de la perfidia del señor de bigote, ¿verdad? Y estos descendientes de aquellos que formaban parte de aquel proyecto del señor de bigote, ellos mismos sí están siendo agresivos. ¿Cómo interpretarlo si no? La cuestión aquí es ser serios. Y el tercer punto dice que los oficiales de la Unión Europea están muy preocupados, realmente preocupados, acerca de la amenaza rusa, ¿verdad? Y entonces él se pregunta, ¿y entonces por qué no se aumentó el gasto en defensa, el gasto en porcentaje de PIB en defensa? ¿Por qué, digamos, que no se llevó a cabo ningún tipo de proyecto de defensa europeo, ¿verdad? Es una cuestión de la que se lleva hablando décadas. ¿Por qué no se tuvo nada de eso en cuenta? ¿Por qué se dejó todo en manos de Estados Unidos? ¿Por qué? Bueno, son buenas preguntas, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a volver a la cuestión que nos plantea Patrick Armstrong, y es que hay otra efeméride significativa y que hay que tener en cuenta dentro de todo este galimatías. Él habla del 18 de junio de 1935, cuando se firmó un acuerdo naval anglo-alemán. Según ese acuerdo, el 35% de, digamos que las fuerzas navales alemanas no podían superar el 35% de las fuerzas navales británicas. Es decir, mientras no se superase ese 35%, todo estaba bien en las relaciones anglo-alemanas. Después vamos a tener a Churchill haciéndonos el discursito de la perfidia. Pero aquí hay otros pérfidos que jugaron a un juego sutil. Porque se puede decir, no, pero les están limitando a los alemanes. Sin embargo, Armstrong, que es muy inteligente y hace un análisis muy inteligente, nos dice, bueno, eso no puede ser porque ellos sabían perfectamente que un tercio de la flota inglesa de la época era una cantidad más que suficiente para plantear serios aprietos en el ámbito del Mar del Norte, en el ámbito naval europeo. Entonces, ¿qué demonios estaban haciendo los británicos firmando semejante pacto? Y además, Armstrong nos dice que es la primera vez en la que una potencia, una de las grandes potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial, contradice abiertamente el Tratado de Versalles. ¿Por qué Gran Bretaña contradice abiertamente el Tratado de Versalles y deja que el señor del bigotito pueda tener unas fuerzas navales capaces de presentar muy seria batalla a nivel europeo? ¿Por qué? No hay respuesta para ello. Nadie da ninguna respuesta para ello. Entonces, esto nos lleva a otra cuestión que plantea otra vez Martianov. Entonces dice, se entenderá que acerca de la cuestión del pacto Molotov-Ribbentrop. Es decir, ustedes ya saben, el pacto Molotov-Ribbentrop lo que trata de dar a entender es que los soviéticos no hicieron nada, cuando eso no es verdad. Armstrong en su artículo muestra las pruebas de cómo eso no es cierto. Los soviéticos buscaron una y otra vez limitar las capacidades expansionistas, declaradamente expansionistas del señor del bigotito. De hecho, incluso se menciona cómo la famosa obra de ese señor, Mein Kampf, era de lectura poco menos que obligada en Alemania, y dentro de esa obra se incluye, digamos, una ambición expansionista nítida en territorio europeo y ya más allá. Entonces,
Los soviéticos, y consta en los archivos históricos, ciertamente, los soviéticos intentaron una y otra vez poner freno a esas capacidades crecientemente amenazantes de ese proyecto alemán y, sin embargo, mientras eso ocurría, los británicos firmaban, digamos que pactos que lo que hacían era dar alas a ese proyecto. Recordemos también que el señor del bigotito tenía muy buenas relaciones con la élite británica. Esto no es ningún secreto. La élite británica veía con muy buenos ojos el proyecto alemán. Entonces, digamos que hay todo un juego y el trasfondo de ese juego, es lo que siempre estamos diciendo aquí, esperemos que hoy se entienda un poco mejor, el trasfondo de ese juego es el dominio de la isla del mundo, para la cual es necesario destruir a Rusia. Esto es así. Entonces, se utilizó el miedo rojo, el miedo comunista, para justificar la implementación de ese proyecto. En la implementación de ese proyecto mayor, un proyecto que superaba el proyecto alemán o el proyecto británico, piénsenlo, ¿qué puede ser ese proyecto? Quizá es el proyecto sionista. Según esta cuestión, insistimos, aquí el que sobra es Rusia, es decir, una Rusia soberana. ¿Por qué razón? Porque entonces no se puede implementar la necesaria extorsión sobre el resto del mundo, especialmente sobre China, ¿verdad? Y sobre el mundo islámico. Es una cuestión de dominio y está en la propia génesis del proyecto moderno. Esa es la cuestión. Es lo que dijimos al principio, recuérdenlo. Se arguye que la gente siempre se mató, ¿verdad? Desde hace miles de años, etcétera, etcétera, lo cual es cierto, no lo vamos a negar, pero no de forma sistemática y no por razones de supremacismo que implican además el exterminio, la aniquilación del otro, del que no entra dentro de los parámetros supremacistas. Esto es un análisis histórico, auténtico, un análisis geopolítico, en el que se puede comprobar efectivamente cómo las cosas son así. Ya hemos visto los 3 puntos de David Stockman, recuérdenlos. Rusia, no hay pruebas que demuestren que Rusia ha pretendido expandirse. Lo cierto es que no las hay, es todo pura propaganda. Insistimos, el caso ucraniano no entra dentro de esos parámetros. El conflicto ruso-ucraniano es una cuestión interna que no debería afectar al proyecto europeo. Por alguna razón, en Europa nadie se pregunta por qué se nos ha metido en ese conflicto. Y tercero, la cuestión de por qué Europa no se preparó, si es que realmente había una amenaza, por qué no se preparó de antemano. Es decir, fíjense, estamos en lo mismo. Por eso hemos destacado ese acuerdo anglo-alemán del año 35. Porque esto ya ocurrió antes. Piensen en lo mal preparada que estaba, por ejemplo, Francia a la altura de 1940, cuando, digamos que el proyecto alemán se la engulle, básicamente. ¿Por qué no se había preparado todo? ¿Por qué este extraño juego? ¿Por qué se dice que los rusos no alertaron cuando sí alertaron y consta históricamente que los soviéticos alertaron acerca de las intenciones, digamos que la inevitabilidad de que el proyecto alemán acabase engullendo todo lo que se encontrase cerca, básicamente? Entonces, si tenemos todo esto en cuenta y nos quedamos con la frase de la señora von der Leyen, que dice que la guerra de Putin, dice la señora von der Leyen, esto es una cita literal, la guerra de Putin es acerca de rediseñar o redibujar el mapa de Europa. Es curioso, ¿verdad? ¿Es Putin el que quiere redibujar el mapa de Europa? ¿O esto es un juego hoy como lo fue ayer? Un juego bien macabro por lo demás. Entonces ahora ya sí podemos ver el siguiente vídeo. No presten tanto atención al propio vídeo, sino al texto en el cual se explican ciertos detalles clave en palabras del propio Vladimir Putin. Prestemos atención. Es un vídeo de nuestros compañeros de Líneas Invisibles. El periodista le pregunta acerca del conflicto ucraniano, como no, y la propuesta que Putin hizo. ¿Y por qué esta propuesta se hizo de manera pública? Claro, es una buena pregunta, si lo piensan.
agenda de negociación entre bastidores. Y entonces Putin responde. Nuestros denominados socios occidentales. Putin esperaba tal reacción. Y la situación en el terreno, es decir, todo debe depender en la situación en el terreno. ¿Se dan cuenta de cómo esto encaja con lo que hemos dicho aquí? Y entonces, si realmente quiere acabar con el conflicto, no quiere acabar con el conflicto. Occidente no quiere acabar con el conflicto. Claro, la propuesta va a cambiar, efectivamente. Si todo va a depender de lo que ocurre sobre el terreno, entonces la propuesta debe cambiar, ¿verdad? Fíjense, lo dice ultimátum. Ultimátum. ¿Quién manda el ultimátum a quién? Y ahí está, recuerda los acuerdos de Minsk y los acuerdos de Estambul. Y además dice cómo la firma de la parte ucraniana ya estaba en los acuerdos de Estambul, bueno, en las negociaciones de Estambul. Ahí está. Es decir, lo que tenemos aquí es que básicamente tenemos que lo mismo que ocurrió ayer ocurre hoy. Es decir, tal y como dijimos en este canal, ustedes lo recordarán, básicamente la idea es lanzar a toda Europa contra Rusia y, a poder ser, hacerlo en territorio ucraniano. Es decir, infligir una derrota estratégica a Rusia en territorio ucraniano. Esa es la gran idea. ¿Para hacer qué? Lo cierto es que es para rediseñar el mapa de Europa. Es decir, la señora von der Leyen dice bien, pero lo dice al revés. Es decir, es esa perfidia de la que nos hablaba Churchill, es esa perfidia que el propio Churchill achacaba al señor del bigote, pero que en realidad es específicamente inglesa, la pérfida Albión. Lo que tenemos es exactamente lo mismo, simplemente adaptado a unas circunstancias diferentes, puesto que es una época diferente, ¿verdad? Entonces, fíjense que Putin utiliza la palabra ultimátum. Nosotros ya lo hemos dicho aquí con antelación, la propuesta de Putin es un no ultimátum, porque realmente no es que sea un ultimátum, es el recuerdo de aquello que había pasado cuando los soviéticos advertían acerca del expansionismo del proyecto alemán. Es exactamente lo mismo. Putin está hablando el mismo tipo de retórica, pero hay exactamente las mismas suspicacias hoy que había ayer. La suspicacia era que cuando los soviéticos proponían estas cosas, lo que pretendían era otra cosa. Es decir, es lo mismo que dice von der Leyen. Cuidado, lo que pretenden los soviéticos es rediseñar el mapa de Europa. Pretenden invadirnos, aunque no hay ninguna base para concluir tal cosa, como vimos antes. No hay ninguna base para concluir tal cosa, pero sí hay base para concluir que es el bando occidental el que pretende rediseñar el mapa de Europa. Tanto Ucrania como Moldavia están en negociaciones para entrar en la Unión Europea. Eso implica, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, entrar de facto en la OTAN, puesto que ¿cuál es la defensa de la Unión Europea? La OTAN. Entonces, se están sentando las bases, hoy como ayer, para una gran confrontación que implicaría a todo el continente europeo, a todo el occidente, contra Rusia para conseguir exactamente el mismo objetivo. La idea es exactamente la misma. Es el viejo sueño del proyecto moderno trasladado a nuestros tiempos actuales. Se suponía que esto no iba a ocurrir, está ocurriendo. Putin efectivamente demuestra cómo no hay ninguna intención real de llegar a una auténtica negociación, y él de hecho interpreta eso como un ultimátum. Los occidentales son los occidentales, con aquella frase de Borrell, los que dijeron que la cosa se solucionaría en el terreno de batalla.
en el terreno ucraniano de batalla. Entonces Putin dice, de acuerdo, pero entonces la propuesta va a tener que cambiar, ¿verdad? Y ahí estamos siempre en la misma cuestión. Entonces, terminamos con la nota de la red Voltaire, que es bien explícito ya el título, ¿verdad? La dominación de Occidente sobre el resto del mundo ha terminado. Entonces, ¿cómo es esto? Pues que hay que añadir a todo lo que hemos visto aquí el factor de la prisa. Es decir, el Occidente colectivo tiene una gran furia porque sabe que su tiempo es poco. Lo que está ocurriendo, piensen por ejemplo en la noticia de hoy mismo. Hoy mismo los hutíes han anunciado que atacaron barcos en el puerto de Haifa, es decir, atacaron barcos en el Mediterráneo, los hutíes y las milicias pro-iraníes de Irak en este caso. Es decir, las capacidades de esas potencias menores, ¿verdad? Hezbollah, etcétera, etcétera, son inimaginablemente grandes y no paran de crecer, mientras que el poder militar occidental se basa cada vez más y más y más en pura estadística, en puro fraude estadístico y en la propaganda de siempre. Es decir, el tiempo es poco, muy, muy poco, de hacer algo, de conseguir algo, de lanzar, digamos, el último gran intento de cumplimentación mesiánica del proyecto moderno. El momento es ahora. Entonces, fíjense cómo concluye el artículo de Meyssan. Si Israel ataca Líbano, Irán utilizará contra el Estado hebreo sus misiles hipersónicos. El pasado 14 de abril, Irán demostró que nadie, ni siquiera los ejércitos occidentales, tienen actualmente las posibilidades de interceptar esos misiles. El anuncio de un posible ataque de Israel contra Líbano es para el ministro israelí Netanyahu una manera de presionar a Washington. Lo que no parece probable es que Israel esté dispuesto a suicidarse. En realidad, Netanyahu espera que la administración decida salvarlo a él, al menos por ahora, y que le permita reanudar su operación de limpieza étnica contra la población palestina, lo cual también forma parte del plan. Independientemente de lo que pueda suceder en lo adelante, en lo sucesivo, Occidente ya ha perdido su aureola y su influencia sobre el resto del mundo. Al cabo de 5 siglos de dominación occidental, 5 siglos de proyecto moderno, el mundo está viviendo un cambio de era. Sí, pero falta el capítulo final. Es decir, lo que no dice Thierry Meyssan es que, en realidad, lo que el propio Netanyahu y la propia administración Biden pueden estar pretendiendo, y que de hecho encaja con lo dicho por el propio Putin y todo lo que hemos visto aquí, sea lanzar ese último ataque, ya que el tiempo es poco, ya que efectivamente las potencias menores ya no son menores, lanzar ese ataque desesperado que pueda, digamos que, hacer caer a Rusia y ya con eso reconfigurar no solo el mapa de Europa, sino el del mundo entero. Lo dejamos ahí. Muchas gracias. Ya saben, gracias por adelantado. Saludos muy cordiales. Hagan like, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y hoy mismo esperamos poder lanzar por fin un nuevo proyecto, puesto que, como ven, el mundo está loco y es necesario plantear cosas serias, auténticamente civilizatorias, puesto que el proyecto moderno no va a ningún lado bueno al menos. Presentaremos un proyecto de permacultura bien interesante, por cierto, así que les emplazamos a eso y ya saben, como siempre, hasta la próxima. Saludos.